Sean todos muy bienvenidos para la conferencia internacional aquí en la estancia Árbol de la Vida. Y nosotros estamos en el segundo día de la conferencia. El mensaje que nosotros vamos a abordar ahora es el mensaje número 6, cuyo título es La vida es la luz de los hombres. La lectura de la Biblia, Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Nosotros no conseguimos terminar ayer aquello que estaba propuesto, pero yo solo quería decirles a ustedes que la palabra es vida. Cuando la palabra fluye. Por eso que el Espíritu, Él está tipificado por el agua. Nosotros leímos un versículo ayer en Juan capítulo 6, versículo 63, que dice, las palabras, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras aquí, este término en griego es rema. Y Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra. Aquella palabra en griego es logos. Nuestro Señor Jesús, Él es la palabra de Dios, Él es el logo de Dios. Y cuando el logos llega a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, este logos pasa a transformarse en rema, porque la palabra pasa a correr entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Ahí, esta palabra, logos, se transforma en rema y pasa a ser el Espíritu. Él es el Espíritu que corre entre los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, en Juan, capítulo 7, versículos 37, dice así, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir, cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, realizó la eterna redención por el hombre y trajo el perdón de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios y nos dio paz con Dios. Y no solo esto, Él se tornó el Espíritu que entró en todo aquel que cree en Él. ¿Usted creyó en Jesús? Si usted creyó en Jesús, usted recibió el Espíritu. Y el Espíritu dentro de usted no es un pozo de agua quieta. El Espíritu que está dentro de usted fluye. Aquí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán, correrán ríos de agua viva. Esta agua, este espíritu de esta agua, que no puede estar quieta, parada. Esta agua fluye. En Juan capítulo 4, Jesús dijo a la mujer samaritana que quien beba
del agua del mundo, de la búsqueda de satisfacción en el casamiento, en el matrimonio, va a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. No será un vaso de agua. El agua que yo le daré será en él una fuente a fluir, que fluirá, para que salte para vida eterna. Por tanto, queridos hermanos, esta palabra que es el Cristo como logo, trajo Dios hasta nosotros, trajo las aguas que estaban contenidas en el manantial profundo, y a través de Cristo como la fuente, Él hizo que el agua llegase al hombre en la tierra. Y Jesús murió hace 2000 años, pero Él es el Espíritu de verdad que Dios el Padre mandó como el otro consolador, y este Espíritu pasó a fluir como ríos de agua viva desde entonces hasta los días de hoy. Por eso, hermanos, el Espíritu no es algo quieto. La palabra no es algo quieto, no es meramente una doctrina, una enseñanza muerta, sino que es algo que corre. Todos los hermanos que son médicos saben que para que la vida pueda conseguir existir, en la sangre que está en nuestro cuerpo necesita correr, fluir, para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros descubrimos la inmersión en la palabra. La inmersión en la palabra hace con que nosotros pasemos a hablar uno con los otros la palabra de Cristo, y a través del hablar uno con los otros, nosotros hacemos que esta palabra fluya entre nosotros. Cuando la palabra fluye entre nosotros, la sangre no solamente circula entre nosotros por circular. Cuando la sangre circula entre nosotros, lleva los nutrientes, todos los nutrientes de todas las células, de todos los miembros del cuerpo necesitan, y también llevan todas las células. La sangre también lleva el oxígeno que toma de los pulmones y lleva a todas las células para hacer la combustión interna, para suplir la energía al cuerpo. Por tanto, hermanos, y no solo esto, la sangre también elimina las toxinas, quita toda la basura, quita todo lo que no es bueno para el cuerpo, que necesita ser removido, todo nuestro viejo hombre, nuestra vieja creación, todas las cosas de las tinieblas, todas las cosas de la muerte, del hombre natural. Esta sangre también retira todas las toxinas, aparte de traer todos los nutrientes y la salud para nosotros. Oh Señor Jesús, por eso que la palabra de ayer fue una palabra humanamente hablando, es muy difícil de hablar y ministrar, pero gracias a Dios, Dios nos dio luz, que la palabra es vida. Cuando la palabra corre como sangre entre nosotros, y cuando la palabra corre como sangre entre nosotros, produce comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. Hoy de mañana, nosotros partimos el pan, tuvimos la mesa del Señor. Y los símbolos que estaban sobre la mesa es un pan y un cáliz. El pan representa el pan, el cuerpo de Jesús que fue partido por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener la comunión del cuerpo de Cristo, participásemos como miembros de ese cuerpo.
y la sangre. Y el cáliz, un solo cáliz, representa la comunión de la sangre de Cristo. Hermanos, esta comunión es lo que Dios desea producir para los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso ayer yo mencioné la primera epístola de Juan. Vamos a ver nuevamente. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto quiere decir con respecto a la palabra de la vida, la palabra que produce, conduce vida, la palabra que lleva vida. La palabra es el vehículo que lleva la vida hasta el hombre. ¿Y quién es la palabra de vida? El propio Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y fue manifestada. Hermanos, Jesucristo no solamente es la palabra que conduce a la vida, sino que aquí nos afirma que Jesucristo es la misma vida eterna. Entonces, Jesucristo no solo es el vehículo que conduce a la vida de Dios, sino que Jesucristo es la misma vida eterna que Dios quiere hacer fluir hasta nosotros. Por eso, el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí quien habla es el apóstol Juan. El apóstol Juan, en su época, él era el canal dispensador de la gracia de Dios para la iglesia de Dios. Y él tenía la obligación de anunciar esta palabra, lo que hemos visto, lo que hemos oído, anunciamos para también vosotros, que es la palabra de la vida. Y esta palabra que Juan anunciaba era la palabra profética de esa época. Y la palabra profética, hermanos, tenía que circular entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando esta palabra circulaba, producía comunión. Producía la comunión con los apóstoles, con quien habla, con el canal dispensador de la gracia de Dios. Pero esta comunión no es solo con los apóstoles. Los apóstoles son solamente un medio de unión, solamente un canal para unir con la fuente. ¿Y quién es la fuente? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios el Padre es la fuente de la vida. Y nuestra comunión, hermanos, tiene como fuente a Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nosotros hoy tenemos que proseguir, porque aquí dice, la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hoy necesito avanzar un poco más. Yo necesito avanzar, que esta palabra
que ahora circula entre los miembros del cuerpo de Cristo, llevando vida a cada uno, hermanos. Esta misma vida que circula entre nosotros es la luz de los hombres. Hermanos, es muy difícil dar un mensaje sobre esto. ¿Cómo voy a explicar esto? Hermanos, gracias a Dios, el Señor es siempre fiel a nosotros. Él quiere revelarnos algo. Hermanos, nosotros, hombres, principalmente los cristianos, nosotros tenemos una preocupación de hacer, vivir una buena vida cristiana, ¿no es así? Nosotros queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Nosotros queremos hacer todo en la luz. Nosotros queremos que nuestra conducta aquí en la tierra sea una conducta digna de un cristiano. ¿No es así? No queremos hacer nada errado, nada equivocado. Nadie quiere hacer esto. No creo que un cristiano quiera hacer esto. Queremos actuar dentro de la luz. Pero hermanos, en esta mañana yo tengo una tarea difícil. Yo quiero mostrarles a ustedes lo que Dios quiere darnos de luz. No es meramente una regla de conducta, que de aquí en adelante nosotros tenemos que actuar correctamente, hacer todo de acuerdo con lo que la Biblia dice. No, no es aún esa luz que Dios realmente quiere presentarnos. Dios quiere presentarnos, hermanos, la luz que está en la vida. En cuanto la vida circula entre nosotros, en cuanto hacemos la inmersión en la palabra, en cuanto nosotros hablamos entre nosotros la palabra profética, esta palabra produce, nos da vida. Y la vida de Dios es luz. La vida es luz. No es yo tener una manual de regla de conducta cristiana. Es diferente a esto. Yo espero que usted esta mañana consiga hacer esta distinción. Y la vida era la luz de los hombres. No es un libro de conductas que Dios quiere darnos. Por eso voy a continuar leyendo 1 Juan 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ustedes percibieron que en la secuencia, Juan habla de la palabra de vida, Juan habla de la circulación de la palabra de la vida que produce comunión del cuerpo de Cristo. Y en esta comunión, nosotros necesitamos tener un elemento más. Nosotros necesitamos saber que Dios es luz. Que Dios es luz, que no hay en él ninguna tiniebla. Ahí entra, ahí en el versículo 6. De repente entra en un asunto negativo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Usted no cree extraño? Nosotros estamos hablando de la palabra de la vida que es Cristo. Nosotros hablamos de la vida eterna que es el mismo Cristo que la palabra trae hasta nosotros, y nosotros estamos hablando de la comunión que es la circulación de esta palabra en los miembros, entre los miembros del cuerpo de Cristo, que engendra vida y engendra participación y engendra comunión. Y de repente Juan nos presenta la cuestión de la luz. Y Dios es luz. Y no hay en él
ninguna tiniebla. Y de repente, él entra en un tema desagradable. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué de repente él viene a hablar de la luz? No se olvide, su condición anterior, era tinieblas. ¿Estoy en lo correcto o no? Usted vivía en el mundo, usted era esclavizado en el reino de las tinieblas y usted vivía en las tinieblas, ¿es verdad? Y el evangelio un día llegó hasta usted. Y usted creyó en Jesús y de repente el Señor te trajo para el reino de la luz. Pero usted aún tiene naturaleza de las tinieblas en usted, en su hombre natural. ¿Estoy en lo correcto o no? Esto va a incomodar mucho nuestra comunión, va a entorpecer mucho la circulación de vida entre nosotros. Por eso que al mismo tiempo que nosotros tratamos de cosas positivas, de la palabra de la vida, de la circulación de la palabra, de la comunión del cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que tratar de la cuestión de la luz. Y la luz es lo único que es capaz de exponer las tinieblas. ¿Está bien? Efesios 5. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. No sé si ustedes me entienden. Porque la necesidad de inmediatamente hablar de la luz, porque nosotros éramos tinieblas. Nosotros vivíamos en las tinieblas. Nuestra conducta era una conducta de las tinieblas. ¿Cómo nosotros vivíamos? Voy al versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a ser participantes de Dios, de la vida de Dios? Y nosotros aún cargamos este resquicio de las obras de las tinieblas. Y si nosotros aún participamos de las tinieblas, hermanos, no hay cómo participar de la luz. Entonces, es un tema que tiene que ser tratado, ¿o no es así? Vamos a tratarlo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora ustedes son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Entendieron? El fruto de la luz consiste en toda bondad entre nosotros, entre los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Si nosotros queremos tener comunión en la vida entre los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, tiene que circular entre nosotros la bondad, no maldad. No un miembro buscando el mal del otro, no un miembro buscando que quitar la alfombra del otro, no. Tiene que circular entre nosotros llenos de bondad y justicia, no injusticia. Justicia y verdad. Verdad. Yo voy a hablar en poco tiempo sobre la verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis
de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, Dios está trayendo su palabra a nosotros y la palabra nos llega como vida y la vida es la luz de los hombres. Hermanos, entonces nosotros que estamos recibiendo la palabra profética, haciendo inmersión en la palabra profética, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver con las obras infructíferas de las tinieblas. Por eso, no sea cómplice de estas obras. Usted tiene que salir del muro, salir de arriba del muro. Usted necesita definirse. O você es para la luz o usted es por las tinieblas. Si usted está aquí entre nosotros y aún tiene relación con las tinieblas, una relación con las obras de la desobediencia, con la palabra negativa que es muerte, hermanos, usted tiene que definirse. Salga de sobre el muro. Repruebe las obras de las tinieblas. Venga a la luz. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando el rey Josafat quedó desesperado, vinieron un número tan grande de enemigos contra Judá. No tenía cómo vencerlos. Él entonces pidió ayuda de Dios. Dios mandó a un profeta y el profeta le dijo a él, no se preocupe, esta pelea no es vuestra, esta pelea es de Dios. Pero también no quiere decir que Dios va a luchar y yo voy a quedarme de brazos cruzados. No, el profeta dijo lo siguiente, ustedes necesitan estar listos. Y allí dice así, tomar posición. Usted está del lado de Dios, entonces usted tiene que salir de sobre el muro. Usted necesita tomar posición. Tome posición por la luz. Posiciónese por la luz. Repruebe las obras de las tinieblas. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, quien hace las obras de las tinieblas lo hace en oculto. Crea perfiles falsos. Usa palabras engañosas. Lo que ellos hacen en lo oculto. El solo hablar de ello es vergonzoso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es muy fuerte. Hermanos, la luz. No hay como las tinieblas pelear con la luz. Yo una vez se terminó la energía en mi edificio y aún no había instalado los generadores. Yo descendí al garage de mi edificio, no había ninguna ventana, no entraba ninguna luz y descendí, bajé en el garage. Cuando di algunos pasos, yo perdí la referencia. No sabía para qué dirección estaba yendo, porque eran tinieblas totales. No conseguía ver nada, ni siquiera enfrente de mi nariz. Hermanos, en ese momento las tinieblas dominaron aquel ambiente y yo no sabía cómo andar. Pero de repente apareció un auto en la entrada, muy lejos, pero una pequeña luz del automóvil. Yo ya conseguí ver dónde yo estaba. Hermanos, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aunque sea un palito de fósforo encendido, usted
enciende un palito de fósforo, las tinieblas huyen. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por eso, hermanos, salga sobre el muro y venga la luz. Quien está en la luz no necesita tener miedo. Vamos a continuar en 1 de Juan 1. Por eso, hermanos, tenemos que tratar los problemas del pecado para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, porque Él es la misma luz, mantenemos comunión uno con los otros. Ustedes perciben por qué es necesario tratar este tema de la luz. Es para que nosotros tengamos comunión. Nosotros queremos tener comunión. Queremos hacer que la vida circule entre nosotros. Queremos tener la palabra profética circulando entre nosotros, aumentando la comunión y la edificación entre nosotros, produciendo el crecimiento. Queremos. Pero si no tratamos con esta cuestión de los pecados, hermanos, nosotros no conseguimos mantener comunión unos con los otros porque Dios es luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si nosotros andamos en la luz, nosotros tenemos una solución para los pecados. Nosotros tenemos la sangre de Jesús, su Hijo. Tiene la capacidad de limpiarnos de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la solución? Versículo 9. ¿Cuál es la solución? Si confesamos nuestros pecados, no esté diciendo que usted está en lo correcto. No diga que no tiene pecado, usted está mintiendo. Lo mejor es humillarse y recibir la luz y confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, ninguno de nosotros, hermanos, podemos decir que nosotros no tenemos pecado. Nosotros aún, a veces, podemos ser vencidos por el pecado. Pero, hermanos, cuando somos vencidos por el pecado, nosotros tenemos un camino para el socorro, para no continuar viviendo en las tinieblas y cortar nuestra comunión con Dios, por tanto, nuestra comunión también con los hermanos. Entonces, lo primero para hacer es confesar nuestros pecados. Y si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta palabra que está circulando entre nosotros y usted miente y no vive en la luz, la palabra no está más en usted. Oh, Señor Jesús. Ahí entramos en otro tema. Miren cómo Juan es maravilloso. Juan nos quiere llevarnos a tener experiencia en la superficie de la letra. Dios quiere llevarnos a lo alto, ver las cosas de arriba. Estos versículos de la Biblia, tenemos que ver el fondo de ello, no quedar en la superficie. Entonces tenemos la palabra de la vida que trae la vida eterna. Nosotros tenemos que el canal, que son los apóstoles, que unen
a los miembros del cuerpo de Cristo a través de la palabra profética en comunión. Y la comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y ahí la palabra nos lleva a la luz. Y para que nosotros continuemos teniendo comunión unos con los otros, nosotros tenemos que mantener teniendo comunión con Dios. Para mantener comunión con Dios, nosotros tenemos que tratar con nuestros pecados. Y una vez tratados nuestros pecados, confesando nuestros pecados, nosotros recuperamos la comunión. Y la palabra está en nosotros, haciendo efecto y circulando entre nosotros. Los hermanos entienden. Entonces Juan quiere llevarnos, no ver solamente la luz como una regla de conducta. La luz viene por la comunión, viene por la vida, viene por la palabra. La luz viene por confesar los pecados. Ahí hay otro elemento que Juan quiere introducir. Versículo 5, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 dice así: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él pagó por nuestros pecados. Él hizo la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Oh, Señor Jesús. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que es la palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, no se preocupe, voy a relacionar todo ahora. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora entra un elemento más. Amor. Juan comienza a hablar de la palabra de la vida. Comienza a hablar de la vida eterna. Comienza a hablar de los apóstoles que nos unen con Dios. Nos introducen en la comunión del cuerpo de Cristo. Y Juan habla del problema de la luz. Necesitamos tratar con nuestros pecados. Y cuando Juan termina hablando de la cuestión de la luz, ya introduce el amor. ¿Cómo nosotros vamos a mantener comunión entre nosotros si no hay amor? Y Dios quiere producir. Nosotros vimos en Efesios y en Colosenses, Dios quiere producir un tejido de amor. La palabra profética que circula entre nosotros, que produce vida, que produce comunión entre nosotros, es para producir ¿qué? Este tejido de amor. Entonces, un elemento más es introducido, versículo 7. No, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra de Dios es mandamiento. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Ustedes ven, la palabra de Dios es un mandamiento. Este mandamiento es verdadero en Dios y verdadero en nosotros. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando, van disipándose y la luz verdadera ya alumbra. La verdadera luz alumbra. No es meramente la luz de la letra, no es meramente la regla de conducta, sino que es la verdadera luz que está en Dios, que está en la palabra, que está en la vida de Dios. Ahí, hermanos, versículo 9 nos trae un elemento más. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, no tenemos
solo un problema de pecados. Nosotros tenemos un problema en nuestras relaciones, que es odiar a los hermanos. Hermanos, ustedes saben que es terrible los cristianos que piensan que por tener una buena conducta, pero parece increíble. Pero cuando los cristianos pelean por algún punto doctrinario, tratan a su hermano como su enemigo aún peor que en el mundo. ¿Es verdad esto o no? Por eso, hermanos, no tenemos, si vivimos en las tinieblas, no tenemos solo problemas de pecado. Nosotros tenemos problemas de odiar a los hermanos. Yo no concuerdo con él, entonces comienzo a odiarlo. Si no concuerda, no concuerda. Pero odiar está en las tinieblas. ¿Y quién está en las tinieblas y odia a su hermano? ¿Quién dice que está en la luz y odia a su hermano? Hasta ahora está en las tinieblas. Tanto está en las tinieblas que dice que está en la luz y no está en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Quien está en la luz no tropieza. Quien está en las tinieblas tropieza. Cualquier cosa es motivo para usted tropezar, porque usted está en las tinieblas. No sé si ustedes me entienden. Si usted está en las tinieblas, cualquier cosa te ofende. ¿Usted ya percibió esto? Cualquier cosa te escandaliza. Usted es tan crítico, que cualquier cosa que sucede en la iglesia es motivo de tropiezo porque usted no ve, no está en la luz, no ve lo que está delante suyo, pero quien está en la luz no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso, hermanos, volviendo a Juan capítulo 1. La vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahora, hermanos, yo seguí al Espíritu diciendo lo que él quiere hablar. No seguí mi bosquejo. Señor, gracias. Señor. ¡Aleluya! Entonces la luz, la vida estaba en él. Voy a repetirlo. La vida estaba en la palabra. En Cristo, que es la misma vida eterna, la vida estaba en él y la vida era la luz. La vida es la luz. Hermanos, ¿quién va a producir luz real en nuestra vida? Es la vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en la vida, haciendo circular la vida a través de la inmersión en la palabra, esta vida nos trae luz. No es porque alguien dice, es prohibido hacer esto, es prohibido hacer aquello. No, la vida es luz para mí. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es solo encender un fósforo. Usted ilumina todo el ambiente. Por eso, hermanos, las tinieblas no son. Por eso es mejor andar en la luz. Las tinieblas no pueden ir en contra de la luz. Antes de continuar, yo necesito entrar en el versículo 14, Juan 1. Vamos a verlo. Versículo 14. Y aquel verbo, que es la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gracias a Dios, hermanos. Cristo, como la palabra, no quedó en los cielos. Él sabía de nuestra necesidad y Dios lo dio
el Dios riquísimo, que es el Dios dador de este universo, Él quiere darse, donarse para el hombre, que es el receptor. Entonces, aunque el hombre haya caído, siendo llevado en cautiverio al imperio de las tinieblas, pero Él se tornó carne. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Se tornó uno de nosotros, se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. Este habitar aquí es el verbo de tabernáculo. Amó el tabernáculo entre nosotros. Esto voy a hablar en otro mensaje. Lleno de gracia y de verdad. Jesús, como la palabra, trajo vida, trajo luz a nosotros y trajo la gracia y trajo la verdad. Entonces, en esta mañana quiero explicarles a ustedes lo siguiente. ¿De dónde viene la gracia? Efesios capítulo 2. Allí habla. Vamos a ver. Efesios capítulo 2. Él dice que la gracia llegó hasta nosotros y nos salvó. Capítulo 2 de Efesios dice así. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted ve que el problema del hombre es la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hermanos, nosotros estábamos en esta situación lamentable entre los hijos de desobediencia. Estábamos bajo el comando del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia y continúa actuando. Nosotros hacíamos la voluntad de nuestra carne. Pero hermanos, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Usted consigue relacionar la gracia con qué? La gracia vino al hombre gratuitamente por causa del gran amor de Dios. Si Dios no fuese el propio amor, si Dios no nos amase con su gran amor, hermanos, la gracia no llegaría hasta nosotros. ¿Qué es gracia, hermanos? Gracia es Dios en Cristo como un vehículo, haciendo llegar hasta nosotros todas las riquezas de Dios, todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, la vida de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos divinos, hasta un Cristo, su vida humana perfecta, que después Él vivió, está en esta gracia. Entonces, Dios quiere darnos, por su amor, darnos todo lo que el hombre necesita para vivir una vida según la voluntad de Dios. Y esto es la gracia. Y no se paga ningún centavo por esto. Usted y yo recibimos gratuitamente. El Hijo de Dios pagó todo el precio, pero nosotros solamente dijimos, oh Señor Jesús, yo creo en ti. Usted recibió gratuitamente a Cristo y por medio de Cristo, Dios es disfrutado por usted como gracia, como el río de la gracia. Entonces, hermanos, Dios es amor y Dios desea darnos Él mismo como la gracia. Entonces, Dios en los cielos es amor
y mandó a Cristo venir aquí en la tierra, se tornar hombre. Cuando llegó aquí en la tierra, él se tornó ¿qué? La gracia. ¿Ustedes entienden o no? Son las dos puntas de lo mismo. El amor que nosotros recibimos en la otra punta, en la punta de arriba. La gracia que recibimos, perdón, en la punta de los cielos es amor. Si usted disfruta de la gracia, está disfrutando del amor. Entonces, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y la verdad vino ¿por dónde? Nosotros no leímos recién 1 Juan 1:1. No leímos 1 Juan recién. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, una punta está la luz y cuando Cristo trajo Dios hasta nosotros, llegó hasta nosotros como que la verdad. ¿Ustedes entienden? Dios es amor, Dios es luz. Cristo es el verbo que se hizo carne, trajo hasta nosotros, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ahora usted entiende. Estas cosas están todas relacionadas. Ahora necesito avanzar un poco más. Necesito avanzar. Oh, Señor Jesús. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Aquí hay una historia de una mujer que fue encontrada infragante en adulterio. Y usted sabe que nosotros, los hombres, estamos llenos de falsa moralidad. Nosotros apuntamos el dedo para los otros, pero dentro de nosotros, hermanos, está llenos de pensamientos de adulterio, de todo tipo de inmundicias, pero nosotros apuntamos a los otros. Esta mujer fue tomada en adulterio y todo el mundo marca a ella, apunta a ella. Baja la ley a ella. Versículo 3 entonces. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreemos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Cuál era el propósito de los escribas y fariseos? Traer a esta difícil cuestión delante de Jesús, porque ellos querían acusar a Jesús. Si Jesús decía, no, la ley de Moisés mandó apedrearla, puede matarla. Entonces pueden decir, Jesús no tiene amor. Pero si Jesús decía, no la maten, dejen a ella, pobrecita. Entonces Jesús está yendo contra la ley. ¿No es difícil esto? Es difícil. De una manera o de otra, ellos iban a acusar a Jesús. Y Jesús está lleno de sabiduría.
Él comenzó a escribir en el suelo. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, perdón, ¿dónde estoy? Versículo 7. Ellos insistían porque Jesús no les respondía. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Esta palabra les molestó. ¿Quién no tiene pecado? Que lance la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo, que tienen más pecado acumulados, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron todos. Todos fueron. Sin hablar ninguna palabra, se fueron retirando. Ahí Jesús miró a la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acosaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Se fueron todos? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero con esta ilustración, el versículo 12 nos va a traer la luz. Versículo 12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leer junto conmigo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ustedes percibieron que aquí Jesús habla dos términos, la luz del mundo y la luz de la vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todos los que estaban allí, los acusadores de esta mujer, apretando a Jesús, Jesús se levantó y les dijo, quien de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzarle la piedra. Y se sentó. Esta palabra de Jesús, hermanos, es la luz del mundo. Jesús trajo la luz del mundo. Y aquellos acusadores de esta mujer fueron iluminados. Percibieron que todos ellos eran hipócritas. Todos ellos eran falsos moralistas que acusan a los otros. Ellos mismos por dentro están llenos de pecado. Entonces ellos tuvieron la luz del mundo. Una pequeña luz de un fósforo
espantó las tinieblas que estaban en sus corazones, y ellos fueron iluminados y se fueron. Se fueron. ¿Y la luz de la vida? ¿Quién recibió la luz de la vida? Para recibir la luz de la vida, hermanos, hay una condición. ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor de esta era final, los trabajadores de la última hora. Nosotros queremos seguir al Señor, y quien siga al Señor, hermanos, tendrá la luz de la vida. Quien fuera obediente a la palabra del Señor, quien está permitiendo que la palabra circule entre nosotros, está recibiendo la luz de la vida. La única que permaneció allí, hermanos, es la mujer. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condenó? No, nadie. Ahí solo quedó ella. Pero no quiere decir que ella siguió al Señor. Entonces, el Señor le recomienda, ve y no peques más. En otras palabras, sea una seguidora. Sígame. ¿Es correcto, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros somos estos seguidores. Nosotros queremos ganar la luz de la vida. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 4. Voy a leer desde el versículo 3. Mejor voy a leer del versículo 1. Porque yo quiero relacionarlos a ustedes con la palabra profética. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Son cosas de las tinieblas que se ocultan. Las cosas que por vergonzoso se ocultan. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la conciencia humana delante de Dios por la manifestación de la verdad. Hermanos, todo lo que hablamos, hermanos, es para manifestar la verdad, para que la realidad sea producida en la iglesia. La realidad sea sedimentada en los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, no hablamos otra cosa, sino la misma verdad. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás quiere cegar los ojos de las personas para que no vean la luz. Y la luz, hermanos, está en el evangelio de la gloria de Cristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo, los apóstoles genuinos, no se predican a ellos mismos, no hacen una obra propia, no buscan su gloria propia. Ellos son fieles mensajeros para transmitir el mensaje de Dios, y ellos predican a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos.
por amor de Jesús. Hermanos, gracias a Dios, hermanos. Nuestra postura está aquí delante de ustedes, es de siervos. Estamos sirviéndoles a ustedes. Somos siervos del Señor y siervos de ustedes. Aquí no hay jerarquía. Yo no hago parte de una categoría superior a ustedes. Yo soy un siervo de ustedes. Entonces Pablo se colocaba como siervo. Ahí miren el versículo. ¿Dónde estoy? Versículo 5, ¿no es así? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como vuestro siervo por amor de Jesús. Miren el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el evangelio de la gloria de Cristo, que trae la luz que resplandece en nuestros corazones. En 2 de Corintios 3:18, ¿qué va a ser esta luz de la gloria? Va a ser, el versículo 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esta es la luz de la vida que transforma. No sé si ustedes perciben la secuencia. Cristo es la palabra de la vida, que trae la misma vida eterna que es el mismo hasta nosotros. Y viene hasta nosotros por medio de ¿qué? De la palabra profética, del ministerio de Juan. Y introdujo a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo en la comunión con los apóstoles. Y la comunión con los apóstoles es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y enseguida nos introduce en la luz para que nosotros no andemos en la luz, continuemos en las tinieblas viviendo en pecados y confesar nuestros pecados. Y también, hermanos, para que nosotros podamos andar en amor, para no vivir una vida del cuerpo odiándonos unos a los otros. Hermanos, ¿quién es que va a hacer este trabajo? ¿Quién va a hacernos realmente andar en la luz, andar en el amor? Es la palabra. Es la palabra que es vida. Y la vida que trae la luz. Y la luz que trae el amor. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? Y ahí, esta luz no solo es la luz del mundo, sino que esta luz es la luz de la vida. Y esta luz de la vida trae ¿qué? La luz de la gloria de Cristo. Y estamos ¿qué? A través de la inmersión en la palabra corriendo entre nosotros, está circulando entre nosotros el evangelio de la gloria de la luz de la gloria de Cristo. Y cuanto más circula el evangelio de la luz de la gloria de Cristo, estamos siendo más transformados de gloria en gloria. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a su propia imagen. Es esto que el Señor está haciendo. Por eso necesitamos de la iglesia. Vamos a Génesis 1. Génesis 1. Yo no salí del bosquejo del mensaje 5. Era todo esto. Yo quería hablar ayer. Capítulo 1. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Miren cómo Dios es poderoso. Él no necesita estar haciendo las actividades con sus manos para crear las cosas. Hermanos, quien crea es la palabra. Nuestro Dios el Padre es solo abrir su boca. Cuando Él abre su boca, el Hijo sale. La palabra sale. Y cuando la palabra sale, la obra de Dios es hecha de acuerdo con lo que Él desea. Entonces Dios, cuando abrió su boca, dijo, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y mañana un día. Este es el primer día. Dios entonces creó la luz. Dios creó la luz. Ahí en el versículo 11 nos dice así. Esto ya es el tercer día. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierbas de semilla y árboles de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y así. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba en el tercer día. ¿Por qué en el cuarto día? Si Dios ya creó la luz del primer día, Él creó más cosas relacionadas a la luz. Está en el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y él ya hizo esta separación en el primer día. Y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Y sean para lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Oh Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia de la luz del primer día y los luceros del cuarto día? La luz del primer día es una luz difusa. Simplemente vino la luz, vino una iluminación, pero usted no ve la fuente de iluminación. No sé si ustedes entienden. Es una luz difusa, una luz genérica. Ahí entonces, esta luz sustenta la vida en su primer estado, que son las hierbas y los árboles. Pero para sustentar vidas superiores, necesita del sol, necesita de la luna. Son necesarias las estrellas. ¿Ustedes entienden? Entonces, el lucero del cuarto día complementa la luz del primer día. Va a ser difícil que yo pueda explicarles a ustedes. La luz del primer día es como la luz del mundo que iluminó a aquellos acusadores de la mujer. De verdad, ellos percibieron que ellos no eran tan morales como ellos creían que eran y se fueron. Y la luz del cuarto día es la luz de la vida, que hace la vida crecer, madurar y hacer la voluntad de Dios, hacer realidad la gracia y la verdad. Ahí voy a hacer un paralelo. Vamos a hacer un paralelo. ¿Cuántos cristianos no andan por la regla moral y ética? Casi que la gran mayoría. Y hacen de la Biblia un libro de ética y moral para seguir como conducta, ¿no es así? Ah, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Ah, esto es bíblico. Hermanos, la Biblia se tornó meramente un libro
con reglas morales y de éticas. Pero la Biblia no es solo esto. Puede servir como la luz del mundo. Con la luz del mundo está bien, ilumina muchas cosas equivocadas. La Biblia puede iluminar como la luz del mundo, la luz del primer día. Pero para producir vida como Dios quiere, para hacer su voluntad, va a necesitar de los luceros del cuarto día. Gálatas. Oh Señor Jesús, dame sabiduría para explicar a los hermanos. Gálatas 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la ley, la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No sé si ustedes entendieron lo que quiero mostrarles a ustedes. Antes de la venida de Cristo, Dios ya había llamado a los descendientes de Abraham para ser su pueblo aquí en la tierra, ¿no es así? Y Dios llamó a este pueblo y le dio los 10 mandamientos y le dio las leyes. Entonces, estos 10 mandamientos y las leyes que fueron dadas sirvieron de ayo para guardar al pueblo de Israel, esperando llegar ¿qué? El cuerpo real. Colosenses dice que estas cosas son sombras de las cosas que vendrían, que iban a suceder. Entonces, la ley fue dada para guardar al pueblo de Israel dentro de la luz del primer día. Y llegando Cristo, hermanos, llegó la luz del cuarto día. Ahí llegó el cuerpo real. Entonces, en este primer día, en la luz del primer día, hermanos, el hombre tenía la ley solamente como una regla de conducta. ¿No es así? No haga esto, haga aquello. Y peor aún, el pueblo de Israel, no entendiendo el corazón de Dios, terminó cayendo en una religión muerta. En verdad, Dios quería que ellos aún buscasen al Señor a partir de aquella ley y buscasen al Señor vivo. Pero terminando cayendo en meras reglas religiosas. ¿Y cuántos cristianos hoy viven así? Para no decir tal vez usted y yo. ¿Es así? Esto no está correcto, aquello no está correcto. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Hermanos, como Pablo dice en Romanos 7, yo sé que no puedo pecar, yo no sé que no puedo hacer aquello, pero miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El bien que yo quiero no consigo hacerlo, pero el mal que no quiero, eso sí lo hago. Miserable hombre que soy. ¿No es así? Nosotros tenemos la luz, sabemos lo que debemos hacer y no conseguimos hacerlo. No tenemos la capacidad de hacerlo. No tiene sentido que la luz solo me ilumine. Yo necesito tener fuerza para hacerlo. Por eso, hermanos, yo necesito la luz de la vida. No me entiendan mal.
Por eso que yo he hablado, hermanos. Meras enseñanzas exteriores no cambian al hombre. Encuentro de matrimonios que solamente enseñan enseñanzas bíblicas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sean sumidos a sus propios maridos. ¿Quién no sabe esto? Pero hay circunstancias que no se pueden hacer. Mi marido, de esta manera no puedo amarlo. No me puedo someter. Mi mujer, de esta manera no la aguanto más. Hermanos, ¿quién es quien me va a traer la realidad de la luz? Es la luz de la vida. Por eso, hermanos, podemos hacer encuentros de casales, de matrimonios, y debemos hacer encuentros de matrimonios. Pero no es solo enseñanzas. Hacer inmersión en la palabra. Ayudar al matrimonio a entrar en la palabra profética. Hacer circular la palabra como la sangre. Esta palabra va a traer realidades. Esta palabra va a traer vida. Esta palabra va a darnos capacidad de amarnos unos a los otros. Yo no consigo amar a aquel hermano, a aquella hermana, pero esta palabra corriendo de repente sin saber, yo lo estoy amando. Hermanos, no es mi capacidad, no es una regla de conducta, es la luz de la vida. Por eso que nuestro Señor, hermanos, en Lucas capítulo 1, dice: cuando Jesús estaba por llegar, Zacarías, padre de Juan el Bautista, profetizó. Él dijo así, versículo 76. Y tú, profetizando en cuanto a Juan el Bautista, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Señor Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Ya estaba profetizando cuando Jesús naciese, queridos hermanos. ¿Él sería qué? Él sería el mismo Dios visitándonos, visitando al hombre como el sol naciente de las alturas. Entonces, el comienzo del cuarto día es por el sol. El sol es Cristo. Cuando Cristo llegó, hermanos, los luceros del cuarto día llegaron. El sol es Cristo y llegó a la tierra. Dios visitó al hombre. Y cuando el sol llegó, hermanos, llegó también la luna. Llegó la iglesia. La iglesia, como la luna, no tiene luz propia. La iglesia depende del sol para iluminar. La iglesia refleja la luz de Cristo. Cristo es el sol. La iglesia es la luna. Y las estrellas son los mensajeros, los que transmiten fielmente el mensaje de Dios. No sé si ustedes entendieron a dónde yo quiero llegar. Llegó el momento de la luz de la vida que actúa entre nosotros. Por eso, no se quede en la luz del primer día, haciendo de la Biblia sus reglas de conducta. Vaya a la luz del cuarto día. Entre a la realidad del cuerpo de Cristo.
Y la iglesia contempla el sol, espera del sol la palabra, espera del sol todo el nutriente del rayo solar, todo lo que necesita para que la vida crezca. La luna no tiene nada en sí mismo. La luna depende del sol. La iglesia no tiene nada en sí misma, depende del sol. No piense que su capacidad va a ayudar a Dios en la iglesia. No, nosotros dependemos totalmente del sol. 2 Corintios 3. No por nosotros mismos seamos capaces de pensar a algo como si partiese de nosotros. Yo no tengo nada. Todo depende del sol. La iglesia depende del sol. ¿Depende de qué? De la palabra. La palabra que trae luz. La palabra que trae vida. Trae amor. Oh, Señor Jesús. Yo creo que voy a parar aquí. Dios quiere quitarnos, hermanos, de esta vida de tinieblas, de esta falsa moralidad y apuntar el dedo en los otros. Pero vamos a vivir en la luz. Y el único que puede darnos fuerzas para vivir en la luz, hermanos, es esta luz, esta palabra. Y la palabra que trae la luz, trae la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y quiere quitarnos de las tinieblas, hermanos. Gracias a Dios, a partir de 2017-18, cuando comenzamos, el Señor comenzó a ministrarnos la palabra sobre entusiasmo, excelencia, inclusión. Las cosas comenzaron a cambiar. Y después el Señor comenzó a hablar del esplánquino de Cristo. Hizo con que, hermanos, hasta entonces nosotros estábamos todos en la luz del primer día aún y acusando uno al otro, encontrando defectos uno de los otros. Había un ambiente entre nosotros de mucha competencia, quitar mucha envidia, crítica. Pero gracias a Dios, hermanos, 2017-2018, las cosas fueron disminuyendo. Y la compasión de Cristo comenzó por la palabra profética, comenzó a suceder la realidad de esto nosotros. Nosotros comenzamos a tener la verdad, a ganar la verdad. Dios está a través del libro de Efesios, comenzó a mostrarnos el río de la gracia está pasando por nosotros. Y nosotros somos este canal para que el río de la gracia fluya. Vamos a las calles haciendo colportaje, traemos personas a las iglesias, montamos la red de cuidado para recibir a estos nuevos. Hermanos, nosotros estamos en este camino, en este andar que está haciendo fluir la luz de la vida entre nosotros. Y aún más recientemente, hermanos, aún incluyeron más jóvenes, y principalmente adolescentes entre nosotros. Y la multiplicación entre los adolescentes ellos están fuera de la caja. Antes, 30 minutos antes de las reuniones van a las calles y traen 20, 30 personas nuevas a la reunión. Yo sé de una iglesia que los adolescentes fueron a ayudarles. Salieron a la tarde a predicar el evangelio y llamaron a las personas nuevas, adolescentes. Y ellos fueron al local de reunión de esta iglesia a preparar las sillas y llenaron de sillas aquel salón. Y el hermano responsable dijo, no hay tanta gente en esta iglesia, no va a llenar, no se va a llenar. Pero ellos dijeron, vamos a hacerlo por la fe. Ellos llenaron el local de reuniones. Hermano, por la actuación del Espíritu, nuestra historia hoy es otra. Y va a ser otra de aquí en adelante. Todo esto, ¿por qué? Porque está circulando, hermanos, la palabra entre nosotros. Nosotros estamos todos en la comunión de los apóstoles y comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la luz de la vida, hermanos, está haciendo el trabajo entre nosotros, lleno de gracia, lleno de realidad.
nosotros estamos siendo llenados de la misma realidad de Dios y que automáticamente está produciendo nosotros es amor. Estamos sustituyendo el odio por amor, amándonos unos a los otros, tejiendo un tejido de amor. Hermanos, al final, ¿qué está sucediendo, hermanos? Dios va a ver un tejido de amor en la edificación de la iglesia y el reino de Dios automáticamente va a venir aquí en la tierra. Hermanos, yo quiero reinar con Cristo durante 1000 años. De esta manera, la luz de la vida, que es la luz de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo, está transformándonos. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. No por el manual de regla de conductas. Haga esto, no haga aquello. Pero la misma vida está trayéndonos la realidad de Dios. Hermanos, nosotros estamos siendo transformados e introducidos en la misma gloria del Señor, siendo insertados en la gloria de Dios. Oh Señor Jesús, nuestro futuro es brillante. Su futuro es brillante. Por eso, hermanos, salga de sobre el muro. Venga para el lado de la luz. No sea cómplice de las obras de las tinieblas. Vamos a recibir la palabra, hermanos, para vivir esta vida. Ahí usted ve la importancia del sol y la importancia de la luna y de las estrellas. Por eso, hermanos, antes del surgimiento del sol, no habría vida de la iglesia. Gracias a Dios, Cristo vino, murió y engendró la iglesia. Y hoy es posible tener la luna. Teniendo luna, hay circulación de sangre. Hoy, la palabra llena de vida está circulando entre nosotros, como la sangre, como la vida, y estamos haciendo la voluntad de Dios. Señor los bendiga a ustedes. Amén.